Las luces del estudio eran tan resplandecientes que dolían casi. El aire olía a electricidad y expectación. La audiencia, compuesta por cientos de individuos apretujados en las gradas, respiraba al unísono, como si todo el país estuviera conteniendo la respiración. Las cámaras giraban despacio, capturando los rostros tensos, las miradas nerviosas y los murmullos. Dos figuras aguardaban la señal en el medio del plató. A la izquierda, José Miguel Vivanco, el abogado con mirada fría, vestido de manera impecable y con la seguridad de un hombre que ha estado hablando ante el mundo por años. Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, a la derecha. Reconocible desde cualquier perspectiva gracias a su chaqueta azul y gorra emblemáticas. El programa se llamaba La Verdad al Desnudo, y esa noche prometía precisamente eso. El hombre que presentaba con una risa tensa y voz grave quebró el silencio. Buenas noches, América. Hoy tenemos una reunión sin precedentes. Nayib Bukele, presidente de El Salvador, está a mi derecha. José Miguel Vivanco, el exdirector de Human Rights Watch, está a mi izquierda. Dos perspectivas contrarias acerca de la libertad, el poder y la justicia. El público murmuró en voz baja. Las cámaras acercaron lentamente la imagen al rostro de Vivanco. Con voz medida y suave, pero llena de veneno, él se inclinó hacia el micrófono. El mundo está siguiendo con inquietud lo que ocurre en su país, señor presidente Bukele. Detenciones masivas, jueces removidos de sus puestos y leyes excepcionales. La justicia ha sido convertida en un arma por usted. Eso no es liderazgo, sino autoritarismo enmascarado de eficiencia. Se hizo el silencio de inmediato, un silencio denso, pesado. La cámara tomó la imagen del rostro de Bukele, el cual permanecía inmutable, con apenas un ligero parpadeo. No dio respuesta. Vivanco prosiguió. La democracia muere cuando el presidente acumula poder. Y lo que estamos observando en El Salvador es exactamente eso, la lenta sepultura del Estado de Derecho. Un murmullo se extendió entre el público. Una mujer joven en la primera fila, molesta, sacudió la cabeza. Un anciano cerró los puños. Con lentitud, Bukele se inclinó. Su mirada era como un filo. Autoritarismo, dijo con tranquilidad, casi en un murmullo. José Miguel, usted se expresa acerca de la justicia desde una oficina en Washington. Yo hablo desde las calles donde antes asesinaban a 3 individuos cada hora. El público fue removido. Vivanco no se mostró afectado. Señor presidente, la seguridad no es una justificación para que se abuse del poder. ¿Y el abandono?, preguntó Bukele con un tono de voz apenas más alto. La indiferencia internacional durante 20 años de matanzas, ¿eso sí está justificado? El presentador trató de intervenir, pero no pudo. El fuego ya se había iniciado. Vivanco se cruzó de brazos. La comunidad global está alarmada. Lo que usted denomina orden es en realidad miedo. Un país no se pacifica mediante el terror, sino con la consideración de la ley. Con una sonrisa mínima, llena de ironía, Bukele sonrió. ¿Cumplimiento de la ley? ¿La misma ley que liberaba a los homicidas porque los magistrados eran sobornados por partidos corruptos? No, gracias. Prefiero un país que tema a los criminales y no a salir al exterior. El público aplaudió y algunos se pusieron de pie. Vivanco miró a su alrededor, incómodo, aunque no dio marcha atrás. El populismo siempre se camufla como salvación, dijo con voz más elevada. Usted estableció un régimen fundamentado en la veneración hacia sí mismo, más que en las instituciones. Y usted, respondió Bukele, inclinándose hacia él, se edificó una carrera apuntando a los países pequeños para quedar bien con los grandes. El estudio tembló. La audiencia estalló en murmullos y risas. El presentador observó la cámara sin saber si tenía que interrumpir. Vivanco cerró los labios. Yo protejo los derechos humanos. No, José Miguel, respondió Bukele en voz baja pero con frialdad. Usted protege su reputación. La frase se hundió como una piedra en el agua. Un jadeo en conjunto fue recogido por los micrófonos. Vivanco se enderezó con los ojos centelleantes. Esa imputación es seria. Lo que callaron fue grave, respondió Bukele, cuando las maras recaudaban impuestos a los niños por ir a la escuela. El silencio de su organización fue grave mientras los gobiernos de sus amigos dejaban en libertad a homicidas por falta de pruebas y llenaban las cárceles con inocentes. Una mujer del público se puso de pie con los ojos llenos de lágrimas. Es cierto, exclamó. Se alteró el estudio. Los guardias de producción trataron de calmarla, pero el momento era irrompible. Vivanco la miró, sin estar seguro de cómo comportarse.
Señora, siento su sufrimiento, pero no es posible que justifiquemos los atropellos con las emociones. Bukele se dio la vuelta despacio hacia él. ¿Sentimientos? No, José Miguel. Eso se conoce como humanidad. Algo que se pierde cuando uno se pasa la vida leyendo informes y no se preocupa por el suelo que sangra. El público estalló en un rugido. Las cámaras grabaron los rostros encendidos, los ojos mojados y los teléfonos alzados registrando cada segundo. Vivanco pareció vacilar por primera vez. Yo me expreso a través de los hechos. Los informes de Human Rights Watch registran infracciones sistemáticas de derechos humanos durante su mandato. Y yo hablo con tumbas vacías, interrumpió Bukele. Madres que ya no sepultan a sus hijos, miles de ellas. Esos son los informes que tengo. El aplauso fue ensordecedor. El presentador pálido fue capaz de decir solo: «Por favor, caballeros, mantengamos el orden». Pero nadie prestaba atención. Vivanco tomó aire profundo y se recompuso. «Presidente, la historia tendrá la última palabra». «La historia ya lo está haciendo», respondió Bukele. «Y no está a su favor. El entorno ha cambiado. El aire se hizo más denso. Los técnicos susurraban a través de los intercomunicadores mientras las cámaras giraban con lentitud». Vivanco, con un tono que casi parecía paternal, trató de recuperar el control. «Señor Bukele, ¿no comprende que la democracia está basada en límites? En el sistema de frenos, en la consideración de la crítica». «¿Qué, una crítica?», dijo Bukele, riéndose brevemente. «O insultos camuflados como reportes. ¿Dónde estaban sus críticas cuando mi país estaba siendo consumido por la pobreza? ¿Dónde estaban sus frenos cuando los gobiernos previos sustraían hasta el dinero destinado a la salud?» «José Miguel, no dijiste nada. Nada». Los ojos de Vivanco se entrecerraron. «No respondo a gobiernos sino a principios». «¿Fundamentos?», dijo Bukele con un tono grave. «Los mismos principios que lo hicieron apartar la mirada cuando los suyos perpetraban abusos». «No, José Miguel. Eso no son principios. Es conveniente». El público estaba en silencio. El estudio era un lugar insoportablemente caliente y las luces parecían más brillantes. Vivanco tomó un trago de agua con el propósito de conservar la compostura. La justicia no puede estar bajo la dependencia de un solo individuo. Bukele se inclinó, con las manos sobre la mesa. «Requiere valor para actuar bien cuando los demás callan». Y usted se quedó callado. Un momento de pausa. Extensa. El ruido de los flashes. El zumbido de los micrófonos. Vivanco dejó de callar. «Presidente Bukele, su nación vive con temor». Bukele no parpadeó. «No, mi país descansa en paz por primera vez». Y eso, José Miguel, es algo que jamás comprenderá desde un penthouse de Nueva York. Los aplausos estallaron, brutales e imparables. Vivanco gritó, tratando de imponerse al ruido. «No es posible edificar una nación fundamentada en el culto a su persona y el temor». Bukele apenas esbozó una sonrisa. «Usted lo llama culto. Yo lo denomino confianza, algo que ni sus compañeros políticos ni su organización lograron alguna vez». El público volvió a gritar con fuerza. Algunos estaban llorando. Algunos más gritaban el nombre de Bukele. Vivanco tomó una respiración profunda. «¿Y si usted decide que todos los medios críticos se queden callados mañana? ¿Y si un reportero desaparece?». Bukele se encogió de hombros. «Eso no sucederá. La impunidad, sin embargo, sí desaparecerá. Y eso es, José Miguel, lo que su club realmente teme». El presentador alzó la mano. «Señores, tenemos que hacer una pausa publicitaria». Sin embargo, ambos hombres continuaban mirándose fijamente como si no existiera nada más. Vivanco disminuyó el volumen de su voz, pero el tono seguía siendo venenoso. «Es posible que el presidente engañe a la gente por un tiempo. Sin embargo, no puede burlar a la historia». Bukele lo miró sin parpadear. «Los burócratas no son los que escriben la historia. El pueblo la escribe. Y esta noche ellos están observando». El silencio que vino después fue casi sagrado. La cámara se fue aproximando al rostro de Bukele de manera gradual, después al de Vivanco. Dos hombres, dos realidades, dos universos. El presentador finalmente se pronunció, su voz apenas si temblaba. «Volvemos tras la pausa, pero tengo la impresión de que esta historia recién empieza». El estudio se llenó con el murmullo de la gente mientras las luces se apagaban. Sin embargo, nadie se movía. El regreso era algo que nadie quería perderse. Fuera de cámara, Vivanco exhaló con la mirada perdida. Bukele, observando el vacío y con tranquilidad, parecía saber ya lo que sucedería a continuación. Esa noche, El Salvador no estaba durmiendo.
El país entero ya ardía en las calles, en los cafés y en las redes sociales, incluso antes de que comenzara la segunda parte del debate. Y en el interior del estudio las luces se encendieron nuevamente. La guerra de palabras apenas comenzaba. Las luces volvieron a encenderse. El público volvió a aplaudir, algunos sin saber si lo hacían por convicción o por nerviosismo. Vivanco y Bukele ya estaban preparados en la mesa, pero sus caras habían cambiado. Ahora no había cortesía, sino solo filo. El conductor forzó una sonrisa. Continuamos en La Verdad al Desnudo, y lo que suceda esta noche, bueno, lo está presenciando todo el país. Bukele lo observó con una sonrisa parcial, y además la totalidad del continente. Vivanco no contestó, simplemente revisó unos papeles que tenía delante. Concentrando toda su ira reprimida en ese gesto, las dobló con cuidado. Presidente, comenzó esta vez con una voz más firme, quiero ser claro. No tiene que ver con la emotividad ni con discursos populistas. Son hechos comprobables. Más de 70.000 personas han sido arrestadas sin juicio bajo su mando. Muchos de ellos, según sus propios jueces, sin evidencia concreta. El público murmuró en voz baja. Bukele entrecerró los ojos. ¿Sabes qué es lo más curioso, José Miguel?, preguntó alisándose el micrófono. Que nadie contaba a los muertos antes de mí. Ahora los prisioneros son contados. Eso es lo que prefiero. Los aplausos espontáneos reemplazaron al murmullo. El presentador intentó controlarlo, pero no lo logró. Vivanco, implacable, siguió. Y entre esos prisioneros se encuentran maestros, vendedores ambulantes, incluso periodistas y menores de edad. ¿Los ve también como adversarios del pueblo? Bukele no pestañeará. Pienso que aquellos que lo destruyeron durante décadas, ya sean mareros o políticos con traje, son enemigos del pueblo. Vivanco lo contempló con fijeza. ¿Y quién determina quién es el enemigo, señor presidente? ¿Y usted? La pregunta fue un golpe de efecto. Bukele sonrió un poco. No, la población. Cuando me escogieron con el 85%, ellos lo resolvieron. Vivanco golpeó la mesa con el dedo del medio. Eso no le otorga el derecho a gobernar sin restricciones. Hitler también obtuvo victorias electorales. Un murmullo gélido se extendió por el estudio. La audiencia permaneció quieta. Bukele lo miró serenamente, pero algo peligroso brilló en su mirada. Usted acaba de comparar a la población de El Salvador con los nazis. Le aconsejo que mida sus palabras. El presentador habló con voz temblorosa. Por favor, mantengamos la cortesía. Sin embargo, Vivanco no prestaba atención. Presidente, no tergiverse mis palabras. Le comento acerca de los riesgos que conlleva el poder absoluto. Hoy puede que encierre a mareros, mañana tal vez a opositores. La historia tiene un carácter cíclico. Bukele se rió de forma suave. La historia también repite otra cosa. Los que nunca han hecho nada siempre critican a los que hacen demasiado. El público aplaudió otra vez, con mayor fuerza esta vez. Vivanco inhaló profundamente. Usted piensa que tiene la capacidad de reconfigurar la democracia, pero lo que ha logrado es domesticarla. La ha transformado en un espejo que solamente muestra su cara. Bukele lo miró fijamente y bajó la voz. No fui yo quien domesticó la democracia, José Miguel. La liberé de los propietarios que defendía. Las cámaras realizaron un acercamiento gradual. El semblante de Bukele es inflexible, el de Vivanco es endurecido. El locutor trató de modificar el tono. Señor presidente Bukele, el señor Vivanco ha traído unos documentos. ¿Sería posible? Sí, por supuesto, interrumpió Vivanco. Aquí poseo reportes de exfuncionarios, exjueces y hasta de miembros de su propio partido, que afirman que su gobierno es corrupto. Fondos desviados, contratos a precios excesivos, compañías fachada. Se oyó un murmullo en el público. Bukele lo dejó hablar, permaneciendo inmóvil. Vivanco levantó una carpeta y la movió frente a las cámaras. Esto es únicamente una fracción, y está todo registrado. Señor Bukele, usted no es un redentor. Es un político más, inmerso en discursos de redes sociales y marketing digital. La audiencia comenzó a fraccionarse. Algunos vitoreaban, mientras que otros silbaban. Finalmente, Bukele se pronunció. ¿Acabó? Vivanco asintió con una sonrisa de victoria. Bukele se recostó en su silla. Intrigante, porque yo también llevé documentos. El murmullo se intensificó. Bukele realizó un gesto. Un ayudante ingresó al set con una tableta. El presidente la tomó y presionó algo en la pantalla. Al instante se encendió la gran pantalla que estaba detrás del escenario. Han llegado correos, con remitentes cerrados. El público se inclinó hacia el frente. Bukele explicó, con tono tranquilo, estos son mensajes de correos internos de una ONG que usted lideraba.
José Miguel. Correspondencia depurada por empleados anteriores. En ellos se debate cómo algunas campañas de derechos humanos estaban dirigidas, de manera estratégica, contra gobiernos que no se alineaban con determinados intereses económicos. Vivanco se puso tenso. Eso es completamente falso. Bukele lo observó con tranquilidad. En ese caso, la audiencia podrá juzgar. Observe aquí, expansión de uno de los mensajes. Intensificar la presión sobre Bukele antes de que el secretario de Estado visite. Colaborar con la Embajada de Estados Unidos para fortalecer el relato de represión. No hubo ningún ruido. Tanto el público como el presentador no se movieron. Vivanco se quedó callado durante algunos segundos. Después, con voz temblorosa. No tiene contexto. No tiene idea de lo que eso quiere decir. Posee todo el contexto posible, respondió Bukele. Significa que su batalla por los derechos humanos se transformó en un instrumento político. La audiencia comenzó a murmurar, algunos grabando con sus teléfonos móviles. Vivanco, con ira, se inclinó hacia el micrófono. Eso es una ocupación ilícita de correspondencia, un crimen. Lo ilícito, dijo Bukele sin elevar la voz, es distorsionar la verdad para favorecer intereses de otros países. Intervino angustiado el presentador. Damas y caballeros, les recuerdo que este es un programa de carácter público, pero ya era muy tarde. El fuego estaba descontrolado. Vivanco impactó la mesa. Usted está arruinando las instituciones de su nación. Bukele replicó de inmediato. Usted arruinó la credibilidad de las suyas. El público se levantó y gritó, algunos a favor y otros en contra. Las cámaras rotaban de manera frenética. El director del programa gritaba a través de los intercomunicadores, «Ya, corten a comercial». Sin embargo, la transmisión continuaba. Nadie quería perderse ni un segundo. Vivanco se inclinó, con la cara colorada. ¿Está al tanto de cuál es su problema, Bukele? Piensa que la historia comenzó con usted. Piensa que tiene la capacidad de eliminar todo lo anterior, como si el pasado no hubiera ocurrido. Bukele lo observó fijamente. José Miguel, no deseo eliminar el pasado. Deseo que deje de repetirse. El silencio se tornó intolerable. Vivanco lo mantuvo con la mirada durante unos segundos más y después sonrió agotado. La diferencia entre usted y yo, dijo con voz grave, es que yo tengo miedo al poder. Usted lo quiere. Bukele contestó sin pensarlo. La diferencia, José Miguel, es que yo empleo el poder. Lo ve desde lejos y elabora reportes para justificar su falta de acción. El público estalló en un rugido. El presentador se incorporó con el rostro pálido. Por favor, hagamos una pausa. ¡Alto! Las luces se apagaron de repente. El público continuaba gritando. Vivanco estaba agitado, con el rostro cubierto de sudor. Por otro lado, Bukele se mantenía estático, con las manos entrelazadas sobre la mesa y los ojos fijos en él. El productor del programa se aproximó fuera del aire. Esto está yendo demasiado lejos, señores. Si no bajamos el tono, tendremos que cerrar la transmisión. Bukele no dio ninguna respuesta. Vivanco se levantó y se acercó despacio. Presidente, no todo se soluciona con carisma. El poder, tarde o temprano, exige su precio. Bukele lo observó con calma. Y tarde o temprano, la verdad también. El productor realizó gestos. Regresarían al aire en medio minuto. Los dos hombres volvieron a sus asientos en silencio. Los espectadores, todavía emocionados, aguardaban. Las cámaras fueron puestas en funcionamiento de nuevo. Se escuchó la voz del presentador, que sonó de manera forzada y firme. Y aquí continuamos. La verdad al desnudo sigue, y lo que viene a continuación tiene el potencial de transformarlo todo. El productor del programa se aproximó fuera del aire. Esto está yendo demasiado lejos, señores. Si no bajamos el tono, tendremos que cerrar la transmisión. Bukele no dio ninguna respuesta. Vivanco se levantó y se acercó despacio. Presidente, no todo se soluciona con carisma. El poder, tarde o temprano, exige su precio. Bukele lo observó con calma. Y tarde o temprano, la verdad también. El productor realizó gestos. Regresarían al aire en medio minuto. Los dos hombres volvieron a sus asientos en silencio. Los espectadores, todavía emocionados, aguardaban. Las cámaras fueron puestas en funcionamiento de nuevo. Se escuchó la voz del presentador, que sonó de manera forzada y firme. Y aquí continuamos. La verdad al desnudo sigue, y lo que viene a continuación tiene el potencial de transformarlo todo. El público respiró con dificultad. El presentador estuvo a punto de ahogarse con el aire. Bukele alzó una ceja. Crímenes de lesa humanidad, repitió lentamente. ¿Es por arrestar a los asesinos? ¿Por qué devolver a la gente las calles? Vivanco no dudó.
por encarcelar sin el debido proceso, por torturar a los prisioneros, por censurar y acosar a las voces críticas. La audiencia empezó a dividirse entre gritos y silbidos. Fuera de cámara, el productor hacía gestos frenéticos. «¡Corten ya! ¡Corten!». Pero las cámaras continuaban grabando. Bukele se inclinó con las manos sobre la mesa. «José Miguel, ¿de verdad desea hablar de delitos? ¿De exámenes?» «En efecto, sí». «Perfecto», respondió Bukele, sonriendo de una manera que no auguraba nada bueno. «Entonces, hablemos de los hechos». El gesto que hizo una vez más encendió la pantalla grande que estaba detrás del set. En la pantalla se mostró el logotipo de una famosa fundación a nivel internacional. Después, una serie de documentos que incluyen correos electrónicos, transferencias bancarias y firmas. «Aquí lo tiene, señor Vivanco», anunció Bukele. «Pagos por consultoría estratégica, realizados desde una empresa fachada ubicada en Panamá y perteneciente a su exasesor. Los mismos fondos que, por casualidad, patrocinaron campañas de los medios de comunicación contra mi administración». Vivanco se puso de color pálido. «Eso es calumnioso. No tiene permiso de exhibir material privado». «El pueblo tiene el derecho», respondió Bukele. «Es justo que ellos sepan quién está manipulando sus opiniones en nombre de los derechos humanos». El público empezó a gritar, tomar videos con los teléfonos y aplaudir. Algunos se reían sin creerlo, otros lloraban. El presentador intentó intervenir. «Señores, por favor, no nos es posible». Sin embargo, en ese momento, las luces del estudio comenzaron a parpadear. Las pantallas comenzaron a parpadear. El aire se llenó de un zumbido. Vivanco miró a su alrededor desconcertado. Bukele se quedó quieto. Un collage de grabaciones filtradas, tweets, titulares e imágenes es lo que los monitores mostraron ahora. Desde los altavoces empezó a sonar una voz metálica. «Ustedes ven la verdad. El control de los medios ha llegado a su fin. Las transmisiones no se pueden parar». El público lanzó gritos. Los técnicos intentaron interrumpir la señal, pero las pantallas no reaccionaban. Estaban hackeando la transmisión. Bukele no se desplazó, solo miró. Vivanco gritó, temblando: «Esto es una locura. Alguien está manipulando la transmisión». Lo miró con frialdad Bukele. «No, José Miguel, solo están observando lo que siempre estuvo escondido». Se empezaron a mostrar partes de archivos en las pantallas. Conversaciones entre autoridades internacionales donde se analizan tácticas de presión económica hacia El Salvador. Mensajes privados de analistas que organizan campañas de difamación. Y entre ellos se encontraba la voz de Vivanco, inconfundible, diciendo: «Si conseguimos que la comunidad global lo aísle, su programa se derrumbará en pocos meses». No se oyó ni un ruido. El presentador ni siquiera respiraba. Vivanco en desesperación exclamó: «Eso fue manipulado. Esa grabación no es auténtica». Bukele lo observó sin parpadear. «Entonces, ¿por qué tiembla?». Vivanco se puso de pie. «Usted está empleando espionaje ilícito. Esto es pura tiranía». «Esto es transparencia», declaró Bukele, todavía sentado. «Y si la verdad duele, es debido a que la herida sigue abierta». El público estalló en gritos y aplausos. Algunos gritaban su nombre. Las cámaras registraban confusión, rabia y lágrimas. El presentador, en un susurro casi inaudible, dijo: «Por favor, debemos interrumpir la transmisión». No obstante, la voz metálica volvió a escucharse. «Esta transmisión se está reproduciendo en todas las plataformas. Nadie tiene la capacidad de detenerla». Vivanco se acercó a Bukele. «¿Qué ha realizado?». Bukele lo miró con seriedad. «Yo no hice nada. Solamente dejé que se expresara la verdad». Vivanco lo observó con rabia. «Piensa que ganó, ¿no?». Sin embargo, el poder que se nutre del miedo acaba por devorarse a sí mismo. Bukele se puso de pie lentamente, observándolo a los ojos. Y los que se nutren de mentiras acaban siendo olvidados. Las luces brillaron por última vez. La pantalla de gran tamaño se apagó. Silencio absoluto. Con una voz temblorosa, el presentador anunció: «Señoras y señores, estamos enfrentando dificultades técnicas. Regresamos, pronto». Sin embargo, la audiencia no se movió. Estaban de pie, uno frente al otro, en el medio del plató, mientras todos los presentes los observaban. Compartían la misma atmósfera cargada de electricidad. Vivanco dirigió la vista hacia abajo. Con voz firme, dijo después de mirar a Bukele por un momento y girarse hacia las cámaras, que seguían transmitiendo sin que nadie lo notara: «El poder no es corrupto. Lo que corrompe es el temor a la pérdida». Fue entonces cuando la imagen se interrumpió. Pantalla oscura. Silencio. En las redes millones de personas estaban compartiendo el instante.
En todos los estudios de televisión de la región, los presentadores balbuceaban sin comprender lo que había sucedido. Y aquella noche en El Salvador nadie pudo dormir. Porque por primera vez el país no estaba mirando un programa. Era testigo del surgimiento de una nueva época.